Aquella noche lo entendí todo. La traición no siempre viene de los enemigos, sino de aquellos a quienes más amamos. Isabel Montes había dedicado 65 años de su vida a construirlo todo una empresa familiar levantada con sudor y noches sin dormir, una casa sólida en el corazón de Salamanca, donde cada rincón guardaba recuerdos de su difunto esposo y de su hijo Andrés, y un nombre respetado entre vecinos y socios. Lo dio todo por su familia, creyendo que con amor y esfuerzo nunca le faltaría un lugar en el mundo. Pero aquella tarde de otoño, cuando las farolas del aparcamiento apenas iluminaban su coche cubierto de polvo, descubrió que su fe ciega en los suyos estaba a punto de derrumbarse. La llave aún no había girado en la cerradura del coche, cuando una mano fría le tapó la boca. El corazón de Isabel saltó como un caballo desbocado, su cuerpo se paralizó y un grito ahogado se quedó atorado en su garganta. Estaba a punto de forcejear, cuando una voz temblorosa susurró en su oído: «No diga nada. Abuela, escuchó». Isabel se giró con el corazón golpeando contra sus costillas y encontró los ojos muy abiertos de su nieto Mateo, encogido en el asiento trasero. El niño tenía apenas 10 años, pero aquella mirada era demasiado adulta, demasiado cargada de miedo, como si hubiera visto un monstruo escondido entre las sombras. Ana Isabel cerró la puerta del coche con manos temblorosas y trató de mantener la calma para no asustarlo más. «¿Qué haces aquí, hijo? Me asustaste muchísimo», susurró con voz entrecortada. A Mateo señaló con un dedo tembloroso hacia las ventanas iluminadas de un edificio cercano. Allí, en las oficinas donde Isabel había pasado media vida, todavía brillaban algunas luces, amarillentas como ojos vigilantes. «Escuché a mamá y a la señora Raquel en la oficina», murmuró tan bajo que Isabel tuvo que inclinarse hacia él para entenderlo. «¿Hablaban de usted?». A un escalofrío le recorrió la espalda, intentando sonar tranquila, aunque sentía que la sangre le martillaba en las sienes. Preguntó: «¿Qué decían de mí?». El niño la miró con lágrimas contenidas, apretándole la mano con sus deditos helados, como si temiera que ella desapareciera en ese mismo instante. «Mamá dijo que en pocos días usted no tendría nada, que le haría firmar algo y luego desaparecería de esta casa». A las palabras fueron como un cuchillo clavándose directo en el corazón de Isabel. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Camila, su nuera, aquella a la que había abierto su casa, a la que había querido como a una hija, planeaba arrebatarle todo lo que había construido. Anne trató de gritar, de salir corriendo hacia el edificio y exigir explicaciones, pero al ver el rostro asustado de Mateo, comprendió que no podía. El niño temblaba, y su miedo era tan real que Isabel sintió que la oscuridad la envolvía también a ella. Recordó de golpe la reunión de esa tarde. Camila, con su sonrisa dulce y su voz melosa, había insistido una y otra vez en que firmara un poder notarial para facilitar los trámites de la empresa. Raquel, su asistente de confianza durante más de 20 años, había estado a su lado asintiendo con la cabeza, y el abogado de la familia, Marcos, se mostró evasivo, pasando las hojas sin mirarla a los ojos. Todo, absolutamente todo, había sido una trampa cuidadosamente preparada. Ana Isabel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Quiso negar la evidencia, pero la voz de su nieto se le clavó como una sentencia. «Mamá», hasta se rió con la señora Raquel, «dijo que después usted se quedaría con las manos vacías». Ana Isabel cerró los ojos un instante. El dolor no provenía solo de la traición, sino de la soledad. Se había dejado la piel por Andrés, por Mateo, por esa casa que levantó piedra a piedra junto a su esposo, y ahora se veía convertida en un estorbo a los ojos de quienes más amaban. El silencio del aparcamiento se volvió opresivo. De pronto, una sombra cruzó la explanada, con pasos lentos y pesados. Mateo se agachó de golpe, tirando de su abuela, para que lo imitara. Isabel contuvo la respiración, observando cómo aquella figura se perdía en la oscuridad. Entonces el niño susurró con voz quebrada: «Mamá me vio, me dijo que no contara nada a nadie, pero tengo mucho miedo». Abuela Ana Isabel lo abrazó con fuerza, notando cómo su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. «No pasa nada.
estoy aquí contigo, murmuró, aunque en el fondo, ni ella misma sabía si trataba de consolarlo a él o a sí misma. A la mente de Isabel era un torbellino. La Camila que la llamaba mamá con tono afectuoso, que le servía el café cada mañana, con una sonrisa impecable, era la misma mujer que estaba conspirando para echarla de la empresa y de la casa, la misma que ahora, incluso, amenazaba a su propio hijo para mantenerlo callado. Ana Isabel encendió el coche y se alejó del aparcamiento con el corazón desbocado. No podía volver directamente a casa. Mateo la miró con ojos suplicantes y dijo en voz baja: si volvemos ahora, mamá se enterará de todo. Ann giró el volante hacia las afueras de la ciudad. Después de unos minutos, se detuvo frente a un pequeño café iluminado con una luz cálida, un refugio en medio de la tormenta. Entraron juntos, y la abuela pidió un café negro amargo, mientras el niño se acurrucaba junto a ella, con un vaso de leche caliente. La madera vieja de las sillas crujía. Cada vez que Mateo se movía, sus grandes ojos no dejaban de mirar por la ventana, como si temiera que en cualquier momento apareciera alguien para llevárselo. Isabel le puso una mano en el hombro. Mateo, no tengas miedo. Aquí solo estamos tú y yo. El niño bajó la cabeza, apretando su camiseta con las manos, y murmuró con un hilo de voz: dijeron que usted es tonta, que va a firmar todos los papeles sin leer nada, que después todo será de ellos. Isabel sintió otra puñalada en el pecho. Su propia nuera se burlaba de ella a sus espaldas, la mujer a la que había confiado su legado. Contuvo las lágrimas con un esfuerzo sobrehumano. Ya entendí, dijo con voz suave pero firme, acariciando el pelo del niño. No te preocupes, voy a encontrar la manera. A Mateo la miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si quisiera creer que su abuela podía arreglarlo todo. En ese instante, la puerta del café se abrió con un chirrido, y un hombre con abrigo oscuro entró mirando. Ahorita, Isabel reconoció al instante a Esteban, el antiguo guardia de seguridad de su empresa. Su presencia en ese lugar y a esa hora la inquietó profundamente a Mateo. Encogiéndose aún más en la silla, le susurró al oído: yo confío en él. Él la protegía a usted en Isabel, lo observó en silencio. Tal vez el niño tenía razón. Quizá todavía quedaban personas leales en medio de aquel mar de traiciones. Pero la pregunta que la atormentaba mientras sorbía el café era otra. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a su propia familia y no perderlo todo? La mañana siguiente amaneció gris en Salamanca. Isabel apenas había pegado ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía la mirada suplicante de Mateo en el café, su voz temblorosa pidiendo que no firmara nada. Al llegar a casa, el portón de hierro, aún húmedo por el rocío, brillaba bajo la luz tenue. Isabel respiró hondo y abrió la puerta con decisión, aunque por dentro un torbellino de dudas la asfixiaba. Ann Camila apareció en el vestíbulo, con una charola de té humeante y una sonrisa que hubiera convencido a cualquiera de su dulzura. Pero, para Isabel, aquella sonrisa se había convertido en el rostro mismo de la mentira. Mamá, ayer intenté llamarla muchas veces, y no contestó, dijo Camila con voz melosa, inclinando la cabeza. Me preocupé mucho en Isabel. Apretó la mandíbula. No podía mostrar debilidad. Forzó una sonrisa tranquila. Fui a casa de una amiga y me quedé a dormir allí. No quise molestarte. Ann Camila asintió lentamente, con esa mirada que parecía examinar cada gesto suyo, como una serpiente, midiendo la distancia antes de atacar. Isabel sintió un escalofrío, pero se dirigió a su habitación, fingiendo serenidad. Mediodía, Camila la llamó a comer. La mesa del comedor estaba impecable en manteles blancos planchados, platos relucientes, un guiso de carne que impregnaba la casa con un aroma familiar. Isabel se sentó en silencio. La comida olía delicioso, pero al primer bocado percibió un leve regusto amargo, un recuerdo inconfundible de los sedantes que su madre había tomado en sus últimos años de vida. Ann Camila, con los ojos brillantes, pero fríos, la observaba. ¿Le gusta, mamá?, preguntó, como si solo esperara la confirmación de que el plan seguía en marcha. Isabel tragó con dificultad y sonrió. Cocinas muy rico. Camila dejó el tenedor con cuidado y se excusó. Estoy cansada. Voy a mi habitación. Ann, al pasar junto a ella,
Notó cómo los ojos de su nuera seguían cada movimiento, calculando cuánto había comido. El corazón de Isabel latía con fuerza. Apenas cerró la puerta de su dormitorio, echó el pestillo y apoyó la espalda en la madera, sintiendo que le faltaba el aire. Un golpecito suave en la ventana la sacó de su trance. Era Mateo, que se había colado por la rendija que siempre quedaba entreabierta para ventilar. El niño entró con el rostro pálido, los labios apretados y una determinación poco común para su edad. Abuela, susurró. Vi a mamá echar un polvo raro en la comida. Isabel se agachó hasta quedar a su altura y lo abrazó con fuerza. Ya lo sé, hijo, pero no digas nada. ¿Me oyes? Déjalo en mis manos. El niño asintió, pero sus grandes ojos reflejaban un miedo demasiado pesado para sus 10 años. Isabel sintió que las entrañas se le encogían. No solo estaba en peligro ella, también aquel niño inocente, que ahora cargaba con un secreto imposible. En esa noche, llamó a Esteban, el antiguo guardia de seguridad. Le pidió que vigilara discretamente los alrededores de la casa. Sue Vosgrave. Sonó en el teléfono. Señora Montis, desde anoche hay un coche negro estacionado frente a la entrada. Nadie entra ni él, pero las luces interiores permanecen encendidas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel. ¿Quién la vigilaba? Camila. ¿Algún cómplice? Se mordió los. Estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Isabel sintió una punzada en el pecho. No solo sospechaba de ella. Todavía quería creer que no la traicionaba a propósito. Entró al hospital y habló con una enfermera jubilada, vieja conocida de la familia. Busco el expediente de una niña de apellido Cepeda, dijo con voz serena, aunque por dentro se moría de nervios. La enfermera revisó en el ordenador y frunció el ceño. Esta niña no es paciente de cardiología. El expediente se abrió hace unas semanas y solo consta un resfriado común. En las piernas de Isabel casi cedieron. Entonces, ¿por qué Raquel obedecía ciegamente a Camila? ¿Qué mentira tan cruel había tejido su nuera? De regreso en el coche, Mateo la miró con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿entonces la hija de la señora Raquel no está enferma? Isabel le acarició la cabeza con ternura. Puede que sí, hijo, pero no tan grave como dicen. Creo que tu mamá exageró todo para controlarla. El niño guardó silencio, pero le apretó la mano con fuerza, buscando consuelo. Isabel sintió que aquel gesto valía más que 1000 palabras. Mateo estaba atrapado entre la lealtad a su madre y el amor a su abuela, y eso la desgarraba por dentro. Aun cuando regresaron a la casa de Ávila, Camila los esperaba en la entrada con un rostro inusualmente dulce. ¿Dónde han estado?, preguntó con voz melosa, aunque sus ojos oscuros tenían un filo que helaba la sangre. Me preocupé mucho, fuimos al médico. Mateo está perfectamente, respondió Isabel, intentando sonar natural a Mateo, escondiéndose tras su abuela. Añadió con tono inocente, el doctor dijo que estoy muy sano. Ana Isabel sintió un nudo en la garganta. Aquel niño, que debería estar jugando y estudiando, se veía obligado a mentir para protegerla. El dolor de la traición no era solo por Camila, sino por haber permitido que Mateo terminara en medio de aquella guerra silenciosa en aquella noche. Mientras la luna bañaba de plata las paredes de la casa, Isabel pensó en los años en que había confiado ciegamente en Camila. Recordó el día de la boda, cuando la abrazó como a una hija. Recordó cómo le enseñó a llevar las cuentas de la empresa, paso a paso, con paciencia infinita. Ahora todo eso se había convertido en recuerdos desgarrados. Se tumbó en la cama, hincó pasti dormir, y las palabras de Mateo resonaron en su cabeza. Abuela, mamá te va a hacer firmar. No firmes nada. La frase era como una campana que retumbaba en la oscuridad. Sabía que el tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba, Camila apretaba más el cerco. Isabel apretó los puños, con una determinación, haciendo entre las cenizas del dolor. No mi rendaer, susurró al silencio de la noche por Mateo. Y por esta familia. En el amanecer en Ávila llegó frío y silencioso, como si la propia ciudad presintiera que algo oscuro se cernía sobre la casa de los Montes. Ana Isabel se levantó temprano, con los ojos cansados y el alma más agotada aún. Al bajar al comedor, encontró a Camila ya vestida
impecable como siempre, colocando sobre la mesa una bandeja de plata con zumo recién exprimido y tostadas doradas. Mamá, desayun bien, que hoy será un día importante, dijo con esa sonrisa, que a cualquiera le parecería dulce, pero que a Isabel le recordaba cada vez más a una máscara de hierro. A Isabel se obligó a sentir, aunque apenas pudo probar bocado. Su corazón no dejaba de repetir la advertencia de Mateo a la abuela. Mamá te va a hacer firmar. A no firmes nada. Y ahora más que nunca, sentía que aquel momento estaba cerca a media mañana. Raquel entró con un cuaderno de tapas azules en la mano. Sus ojos enrojecidos revelaban que había llorado, aunque trataba de disimularlo tras una expresión profesional. Señora, hoy tiene reunión con el abogado Marcos para revisar unos documentos de traspaso. Ana Isabel asintió, fingiendo indiferencia, pero un destello en la portada del cuaderno llamó su atención. Mientras fingía recoger un pañuelo del suelo, alcanzó a leer entre los garabatos: Poder notarial, firma, urgent. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Raquel, la mujer que había sido su mano derecha durante tantos años, guardaba aquel cuaderno como si ocultara un secreto capaz de destruirla. Más tarde, Camila la invitó a la sala principal. La mesa estaba preparada como si fuera una celebración: mantel de lino, flores frescas y, en el centro, una carpeta de documentos perfectamente ordenados. Mamá, solo tiene que firmar aquí y aquí, dijo Camila, señalando con un bolígrafo. Doradon, así todo será más fácil para la empresa y usted podrá descansar. Ana Isabel la miró fijamente. Why, no, fermo, preguntó con voz grave. En el brillo en los ojos de Camila se volvió helado. No diga tonterías, Andrés Wyatt, en mí. Y usted sabe que no tiene por qué preocuparse. El nombre de su hijo cayó sobre Isabel como un jarro de agua fría. Andrés, el hijo que ella había criado con tanto sacrificio, parecía estar ahora del lado de su esposa. La garganta se le cerró, pero se obligó a mantener el rostro sereno. A la comida de ese día resultó una prueba más de la traición. Camila sirvió un guiso exquisito, con especias cuidadosamente elegidas. Isabel apenas probó un par de bocados antes de excusarse y retirarse. En cuanto cerró la puerta de su habitación, vertió el resto en una maceta. El leve olor de sedantes volvió a confirmarle sus sospechas. Esa noche, Mateo entró a hurtadillas. Su voz temblaba. Abuela, mamá dijo que si yo contaba algo, ella desaparecería y yo me quedaría solo. Ana Isabel sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Cómo podía una madre amenazar a su propio hijo? Lo abrazó con fuerza, jurándose a sí misma que jamás permitiría que aquella sombra oscura cayera sobre él. Eres muy valiente, hijo. Yo no voy a desaparecer, te lo prometo. Pero por dentro sabía que aquella promesa era tan frágil como el cristal al día siguiente. Esteban la llamó: Doña Isabel, hay un sedán negro que lleva 2 noches estacionado cerca de la entrada. Nadie sale ni entra, pero las luces permanecen encendidas. El escalofrío volvió a recorrerle la espalda. Todo indicaba que la estaban vigilando. Anne, cuando bajó al jardín, buscando aire fresco, vio a Raquel junto al rosal que había plantado con Andrés cuando era niño. La asistente hablaba por teléfono con la voz quebrada. Por favor, deme un poco más de tiempo. El dinero, lo prometo. Ana Isabel se quedó helada. Raquel colgó en cuanto la vio y balbuceó: Señora Montes, yo. Isabel la observó en silencio, forzando una sonrisa débil. En su interior, el dolor era inmenso. Raquel había sido como una hija para ella, la mano que la acompañó en los momentos más duros de la empresa, y ahora temblaba frente a ella, como un animal acorralado. En ese momento, Camila salió a la terraza, pasó un brazo por encima de los hombros de Raquel y, con una voz melosa, dijo: Mamá, ya tenemos listos los documentos, solo falta su firma. La frialdad de aquellas palabras atravesó a Isabel como una daga. En esa noche, Mateo entró corriendo en la habitación con el rostro pálido. Abuela, escuché que mamá amenazó a la señora Raquel. Dijo que si no lo hacía, su hija tendría problemas. Isabel se llevó una mano al pecho. Ahora comprendía por qué Raquel
Obedecía como un títere. Camila no solo manipulaba a su asistente, también había creado una mentira cruel alrededor de la supuesta enfermedad de su hija Ana. Al mediodía siguiente, Raquel llevó a Isabel un vaso de leche caliente. Isabel fingió beber, pero al volverse, vertió el líquido en una maceta. El olor inconfundible a sedantes le confirmó que la estaban intentando doblegar poco a poco. Antes de marcharse, Raquel murmuró en voz baja, apenas audible: «Perdón, señora». Esas palabras le desgarraron el alma. Una disculpa breve, cargada de culpa y desesperación. Isabel comprendió que Raquel estaba atrapada, pero eso no borraba la traición. Al caer la noche, Isabel se tumbó en la cama con el corazón hecho pedazos. Miró a su nieto dormido en el sillón, su carita inocente descansando después de tanta tensión. En silencio, se prometió: «No me rendiré. La verdad saldrá a la luz». La jornada siguiente amaneció con un aire distinto. En la mesa de juntas de la empresa, Isabel se sentó frente a una carpeta gruesa, llena de documentos. Camila, con su habitual sonrisa impecable, deslizó un bolígrafo hacia ella. «Mamá, solo tiene que firmar en los lugares marcados. Andrés ya lo revisó todo y está de acuerdo». En el corazón de Isabel se encogió. Andrés, su hijo, su orgullo. ¿De verdad estaba dispuesto a dejarla caer en manos de Camila? Alzó la mirada y encontró a Raquel, pálida, con las manos apretadas sobre la carpeta. Sus ojos enrojecidos parecían implorarle algo que no se atrevía a decir en voz alta. Isabel tomó el bolígrafo. Sus dedos temblaban. En ese instante, a través de la ventana, vio a Mateo en el pasillo. Sus grandes ojos se clavaban en ella, llenos de miedo, pero también de una determinación sorprendente. Isabel respiró hondo y apretó el bolígrafo con fuerza. No podía fallarle, no podía dejarse arrastrar por la mentira. Todo en la sala quedó en silencio. El reloj marcaba los segundos como golpes de martillo. El destino de una familia entera pendía de aquella firma. Y entonces el corazón de Isabel le gritó una sola cosa: «Aún no es el final». La verdad está a punto de estallar. En el salón de juntas de la empresa, Montes estaba más cargado de tensión que nunca. Afuera, Madrid hervía con el bullicio cotidiano, pero dentro de aquella sala todo parecía detenido, como si el aire mismo esperara a que alguien diera el primer paso. Ana Isabel, sentada en la cabecera, sentía el peso de cada mirada sobre ella. Frente a ella, los documentos perfectamente alineados brillaban bajo la luz de la lámpara. Camila, elegante en un traje gris perla, se inclinó hacia adelante con su sonrisa impecable. «Mamá, solo hace falta su firma y la empresa funcionará sin obstáculos». Ana Isabel sostuvo el bolígrafo, notando cómo le temblaban los dedos. Miró de reojo a Raquel, que estaba a un lado con los ojos rojos y la piel pálida. Había algo en ella que parecía a punto de estallar, como si llevara días conteniendo un secreto insoportable. A Marcos, el abogado, carraspeó y acomodó sus gafas. «Doña Isabel, es solo un poder notarial. No hay de qué preocuparse». «Andrés, ya lo revisó todo». Ana Isabel sintió un golpe seco en el pecho. Su hijo, ¿de verdad estaba dispuesto a dejarla caer en manos de Camila? El recuerdo de Andrés pequeño, corriendo por el jardín con una cometa, se le vino a la mente, y por un instante el dolor se hizo insoportable. Pero luego pensó en Mateo, en sus palabras desesperadas: «No firmes nada, abuela». «Why su mano?» Se detuvo en seco sobre la hoja. Camila frunció el ceño, aunque trató de mantener su tono suave. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué duda?» El silencio en la sala se hizo espeso. Isabel apretó los labios. El reloj de pared marcaba los segundos, como martillazos en su sien. De pronto, un golpe resonó en la mesa. Todos giraron la cabeza hacia Raquel. La mujer temblaba como una hoja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, no firme», gritó con voz quebrada. El eco de sus palabras recorrió la sala como un trueno. Isabel soltó el bolígrafo y lo dejó caer sobre la mesa. Camila se incorporó de golpe, su sonrisa deshecha en una mueca de furia. «¿Qué estás diciendo, Raquel?», escupió entre dientes. Raquel se llevó las manos a la cara, sollozando. «No puedo más», dijo entre lágrimas. Perdón, señora. Perdón por todo, Ann». El corazón de Isabel
latía tan fuerte que apenas podía oír. Se levantó despacio, apoyándose en la mesa. Raquel, mírame. Su voz era firme, aunque su interior temblaba. ¿Qué es lo que sabes? Raquel levantó la mirada, y la máscara de silencio que había mantenido durante años se rompió en 1000 pedazos. Camila me obligó. Me amenazó con hacerle daño a mi hija si no la ayudaba. Me hizo falsificar documentos, me hizo mentir sobre la enfermedad de mi niña. Todo fue una mentira. A Isabel sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. La supuesta enfermedad de la hija de Raquel, aquella excusa que la había mantenido atada, no era más que un invento cruel de Camila. Camila golpeó la mesa con la mano abierta. Mentira, todo es mentira. Su voz retumbó, pero la desesperación en su rostro la traicionaba Anne. En ese instante, la puerta del salón se abrió de golpe. Mateo estaba allí, con los ojos muy abiertos, jadeando como si hubiera corrido todo el pasillo. Su vocecita resonó con fuerza inesperada. Es verdad, yo la escuché. Todos quedaron paralizados. El niño dio un paso al frente, apretando los puños. Yo escuché a mi mamá decir que la hija de la señora Raquel nunca estuvo en ningún hospital. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El abogado se removió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual con Isabel. Andrés entró justo en ese momento, sorprendido al ver a su hijo allí. Mateo, ¿qué haces aquí?, preguntó con voz dura. El niño lo miró con lágrimas en los ojos. Papá, mamá, quiere hacerle daño a la abuela. A la sala entera estalló en murmullos. Andrés se quedó inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró a su madre, luego a su esposa, y finalmente a su hijo. El conflicto en sus ojos era evidente. Ann Camila dio un paso hacia Mateo, pero Isabel se interpuso con un gesto firme. Ni un paso más. Por primera vez en mucho tiempo, la voz de Isabel sonó fuerte, clara, implacable. Camila retrocedió, sorprendida por aquella fuerza inesperada. Ann Isabel tomó aire y habló con firmeza. He dedicado mi vida a esta familia, y ustedes, los más cercanos, son los que me han dado la espalda. Sus palabras resonaron en la sala, cargadas de dolor y verdad. Andrés bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada a Raquel, todavía llorando. Sacó de su bolso una pequeña memoria USB, la colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Aquí están las grabaciones, conversaciones, mensajes, tutulo, que Camila me obligó a ocultar. En el rostro de Camila se descompuso en un rictus de odio. Trató de arrebatar el dispositivo, pero Marcos lo tomó primero. Al conectar el USB al portátil, la sala quedó en silencio mientras la voz de Camila se escuchaba con claridad. Ella no tendrá nada. Después de firmar, la echaremos de la casa. Y si me traicionas, tu hija morirá. El aire se volvió irrespirable. Camila quedó paralizada, atrapada por sus propias palabras. Isabel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Todo lo que sospechaba se había confirmado. Su nuera no solo la traicionaba, la odiaba lo suficiente como para querer destruirla. Sin piedad, Mateo corrió a abrazarla, escondiendo su rostro en su regazo. No tengas miedo, abuela, yo estoy contigo. Ann Isabel acarició su cabello con ternura. Mientras una lágrima rodaba por su mejilla, la familia, al final, no son quienes comparten nuestra sangre, son quienes se atreven a protegernos en los momentos de peligro. En el murmullo en la sala creció hasta convertirse en un caos. El abogado pidió suspender la reunión, y algunos accionistas abandonaron la sala murmurando. Andrés, con el rostro desencajado, se acercó a Isabel. Mamá, lo siento, he sido un ciego. Dejé que Camila me manipulara, y hasta dudé de ti, Ann. Pero Isabel no respondió, solo miró a su hijo, con el dolor de una madre, que ya no sabía si podía perdonar. Mientras tanto, 2 policías que habían sido llamados por un accionista entraron en la sala. Uno de ellos se dirigió a Camila con voz firme. Señora Camila Vargas, queda detenida bajo sospecha de extorsión y fraude. Ann Camila intentó hablar, pero su voz se quebró en un grito ahogado, mientras los agentes le colocaban las esposas en sus
Ojos llenos de odio se clavaron en Isabel. Esto no termina aquí. En la puerta se cerró tras ella, y el silencio volvió a adueñarse de la sala. Isabel se dejó caer en la silla, exhausta, con el corazón roto, pero también con una nueva chispa. Había sobrevivido a la emboscada. Mateo la abrazó con fuerza y susurró al oído: «Tú me salvaste a mí». Abuela. Isabel lo estrechó contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que aún quedaban razones para luchar. En el eco de la puerta cerrándose tras Camila aún resonaba en los oídos de Isabel. El salón de juntas, que minutos antes había sido un campo de batalla, ahora parecía un espacio vacío y helado. El murmullo de los accionistas se había apagado. Solo quedaban unos pocos rostros confusos, entre ellos el de su hijo Andrés, que no dejaba de mirar el suelo, incapaz de sostener la mirada de su madre. Ana Isabel acariciaba el cabello de Mateo, todavía abrazado a su regazo. El niño respiraba con dificultad, agotado por la tensión que había soportado en tan pocos días. Acariciarle le dio a Isabel un motivo para seguir de pie. Por él, se dijo, aunque todo lo demás se derrumbe, tengo que ser fuerte. Por él. Ana Andrés se acercó con pasos inseguros. Su voz sonó ronca, quebrada. Mamá, yo no sé qué decir. He sido un idiota. Dudé de ti, confié en Camila ciegas, y permití que te tratara como si fueras un estorbo. Ana Isabel levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no derramaban lágrimas. Lo observó con un dolor silencioso, más devastador que cualquier reproche. No esperaba que fueras perfecto, Andrés. Solo esperaba que me creyeras. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. He dedicado mi vida a esta familia, y cuando más lo necesitaba, mi propio hijo me dio la espalda. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Andrés. Se llevó las manos al rostro y murmuró: «Lo sé, y no sé cómo reparar todo el daño». A Isabel no respondió. El silencio entre ambos se llenó con los sollozos ahogados de Raquel, que aún estaba de pie en la esquina de la sala, como si el peso de su culpa le impidiera moverse. Finalmente, se adelantó y cayó de rodillas frente a Isabel. «Perdóneme, por favor». Su voz era un hilo roto. «Yo nunca quise hacerle daño, pero Camila me amenazó con quitarme a mi hija, con destrocer nuestra vida». Tenía miedo. En Isabel la observó con un nudo en la garganta. Durante años había confiado en ella, la había tratado como una hija más. Saber que había participado en aquella conspiración la desgarraba. «Raquel, me duele tu traición casi tanto como la de Camila», dijo con amargura. «Pero tus ojos me dicen la verdad». Estabas atrapada. Raquel lloró aún más fuerte, ocultando el rostro entre sus manos. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría obedecido. «Lo hice por miedo, pero cada día me mataba la vergüenza». Isabel suspiró hondo. En su interior se debatía entre el resentimiento y la compasión. Al final, el cansancio ganó. «No te absuelvo, Raquel. El perdón no llega tan rápido. Pero tampoco te condeno. Te mostraste valor al hablar hoy. Sin ti, quizá yo ya estaría perdida». Anne, la mujer, levantó la cabeza, asintiendo entre lágrimas. San Mateo, que había escuchado todo en silencio, se apartó del regazo de su abuela y se acercó a Raquel. «No llores, señora Raquel», dijo con voz suave, inocente pero firme. «Tú salvaste a mi abuela. También me salvaste a mí y a mi papá y Anne». Las palabras del niño fueron un bálsamo inesperado. Raquel rompió a llorar de nuevo, pero esta vez con un alivio distinto, como si aquel perdón inocente le devolviera un poco de dignidad. El abogado Marcos carraspeó y recogió los documentos aún sobre la mesa. «Doña Isabel, con lo ocurrido hoy todos estos trámites quedan suspendidos. Tendremos que revisar las cuentas de la empresa, pero ahora todo estará bajo su control». Ana Isabel asintió sin mirarlo. No le interesaban ya los papeles, ni los balances. Lo único que quería era regresar a casa, abrazar a su nieto y recomponer, en lo posible, los pedazos rotos de su vida. Horas después, ya de regreso en la casa de Ávila, Isabel se sentó en su sillón favorito del salón. La chimenea chispeaba, pero el calor no alcanzaba a borrar la frialdad que sentía por dentro. Andrés estaba frente a ella, todavía con el rostro sombrío,
Mamá, quiero que me escuches, dijo, con voz cargada de remordimiento. Sé que he fallado, sé que fui ciego, pero Camila me envolvió con sus palabras, me hizo creer que todo era por el bien de la familia. Yo me alejé de ti sin darme cuenta. Isabel lo miró largo rato. Por fin habló, con un suspiro profundo. Las palabras de Mateo fueron como un cuchillo directo al corazón. Andrés, ¿y tú? Mi propio hijo, permitiste que esa mujer se riera de mí en mi propia casa. ¿Sabes lo que se siente? Andrés bajó la cabeza, sin poder sostener la mirada de su madre. Lo sé, y no merezco tu perdón, pero voy a luchar cada día por recuperarlo. ¿Te lo juro? Ana Isabel cerró los ojos un instante. No sabía si podría volver a confiar en él del todo, pero algo en su voz tenía la sinceridad de un niño que reconoce su error. Tal vez, pensó, aún había esperanza en Mateo, sentado en el suelo. Apoyó la cabeza en las rodillas de su abuela. Abuela, no estés triste. Ahora, todo va a ir bien. Isabel acarició sus cabellos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ojalá fuera tan sencillo, hijo, pero gracias a ti, hoy descubrimos la verdad. El reloj de la sala marcó las 9 de la noche. El silencio era profundo, solo roto por el crujido de la leña en la chimenea. Isabel miró a su hijo, a su nieto y a Raquel, que se había quedado para ayudarlos, y comprendió que, aunque las cicatrices eran profundas, la vida le estaba dando una nueva oportunidad de reconstruir lo que realmente importaba. Ansé levantó despacio, con el rostro cansado pero sereno. Escuchadme todos. Lo que ocurrió hoy nos destruyó, pero también nos liberó. Camila mostró su verdadero rostro y pagará por ello. Y nosotros, si queremos sobrevivir como familia, tenemos que empezar de nuevo. Andrés asintió con lágrimas en los ojos. Raquel se secó la cara, y Mateo, con la inocencia de un niño, levantó la mano como si jurara fidelidad a su abuela. Isabel sonrió por primera vez en días, pero, en el fondo de su corazón, sabía que aquello no era el final. La herida tardaría en sanar, y la sombra de Camila aún podría volver de algún modo. Sin embargo, mientras miraba a Mateo sonreír, supo que tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que viniera. Y esa noche, antes de dormir, se prometió algo en silencio. Ya no permitiría que nadie más la tratara como un estorbo. Más, en los días siguientes, transcurrieron como un lento despertar después de una pesadilla. La casa de Ávila, que hasta hacía poco se había sentido como una prisión silenciosa, comenzó a recuperar la calma. Las ventanas se abrían por las mañanas, dejando entrar la luz del sol. Los pasillos ya no resonaban con la voz de Camila, dando órdenes, y el aire volvía a llenarse con los aromas sencillos de la cocina que Isabel preparaba para su nieto. Isabel se sorprendía a sí misma observando a Mateo mientras jugaba en el jardín. En cada risa del niño era como un bálsamo que cerraba un poco más las heridas abiertas. Pero, aunque por fuera todo parecía mejorar, en el corazón de Isabel todavía quedaban cicatrices profundas. En una tarde, Andrés la encontró sentada en el banco de piedra bajo el viejo olivo. Él llevaba días intentando acercarse, pidiendo perdón una y otra vez, buscando la manera de recuperar el cariño de su madre. Mamá, dijo con voz baja, como quien teme romper un silencio frágil, no puedo dejar de pensar en lo ciego que estuve. Ana Isabel lo miró sin rencor, aunque con una serenidad triste. Andrés, el error más grande no fue confiar en tu esposa. Todos podemos equivocarnos. El error fue olvidarte de quién soy yo. Soy tu madre. Y cuando más te necesité, desde mí. El hombre bajó la cabeza, incapaz de responder. Isabel suspiró posando una mano sobre la suya. No te digo esto para herirte, sino para que lo recuerdes siempre. La familia no se construye sobre papeles ni sobre dinero. Se construye sobre la confianza y el respeto. Andrés asintió con lágrimas en los ojos. Te lo prometo, mamá. Voy a dedicar el resto de mi vida a demostrarte que aún puedo ser el hijo que mereces. Aquel fue el primer paso de una reconciliación lenta, que necesitaría tiempo, pero que Isabel estaba dispuesta a aceptar, no por ella, sino por Mateo, que merecía crecer en un hogar
donde las heridas se curaran, en lugar de seguir abiertas. Raquel también permaneció cerca de Isabel en esos días. Aunque la culpa la consumía, trataba de compensar su error con lealtad absoluta. En una noche, mientras guardaban juntas unos documentos en la oficina, Raquel rompió el silencio. No sé si algún día podré perdonarme por lo que hice en Isabel. La miró con calma. El perdón no llega de un día para otro, Raquel, pero lo importante es que tuviste el valor de hablar cuando más lo necesitaba. Y eso también cuenta. Raquel bajó la mirada, agradecida y aliviada, aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. A la noticia de la detención de Camila corrió como pólvora en Salamanca y en Madrid. Los periódicos hablaban de fraude, extorsión y abuso de confianza. Isabel aparecía mencionada como la víctima de una conspiración dentro de su propia familia. Muchos conocidos la miraban ahora con respeto renovado, pero Isabel no sentía orgullo, solo tristeza. Una mañana recibió una carta del abogado. Camila enfrentaría un juicio en los próximos meses. Isabel la leyó en silencio, con una mezcla de alivio y dolor. No deseaba venganza, pero sabía que la justicia debía cumplirse. Mateo entró en la sala con su mochila del colegio. Abuela, ¿por qué todos hablan mal de mamá? Isabel se arrodilló frente a él y lo tomó de las manos. Hijo, tu madre se equivocó mucho, hizo cosas malas, pero sigue siendo tu madre, y aunque la justicia se encargue de ella, nunca dejes que el odio ocupe tu corazón. El niño asintió, aunque en sus ojos brillaba una tristeza que ningún niño de su edad debería. Cargar. Isabel lo abrazó fuerte, con la esperanza de que algún día esas heridas también pudieran sanar. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a llenarse de nuevos sonidos, la risa de Mateo jugando con su padre, las conversaciones tranquilas entre Isabel y Raquel, los pasos serenos de una familia que trataba de recomponerse. No era la felicidad perfecta de antes, pero era una felicidad posible, construida sobre la verdad. En una tarde de domingo, Isabel reunió a todos en el comedor. La mesa, iluminada por la luz cálida de las velas, parecía diferente. Ya no era el escenario de tensiones y traiciones, sino un lugar de encuentro. Levantó su copa con vino tinto y habló con voz firme. Hoy quiero que recordemos lo que aprendimos. La verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que alguien intente ocultar. Y aunque duele, aunque nos destroce, la verdad también nos libera. Andrés la miró con gratitud. Raquel asintió en silencio. Mateo sonrió, levantando su vaso de agua, como si también brindara a Anne esa noche, al quedarse sola en su habitación. Isabel encendió una vela y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensó en su difunto esposo, en todo lo que habían construido juntos, y en cómo había estado a punto de perderlo todo. Pero también pensó en Mateo, en su valencia, en su inocencia, y en que gracias a él había tenido la fuerza de no rendirse. Anne se acercó al escritorio, abrió un cuaderno y escribió con pulso firme: la familia verdadera no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino la que permanece a nuestro lado en los momentos de peligro. Y aunque la traición puede destrozarnos, también nos recuerda que aún podemos elegir la verdad, la dignidad y el amor. Cerró el cuaderno con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Queridos amigos, gracias por haber acompañado a Isabel en este viaje, lleno de dolor, traiciones y redención. Esta historia nos recuerda que la sangre no siempre define a la familia, y que la lealtad y el amor verdadero pueden venir de quienes menos esperamos. Ahora quiero preguntaros, ¿qué haríais vosotros en el lugar de Isabel? ¿Perdonaríais a vuestro hijo después de haber dudado de vosotros? ¿O dejaríais que el tiempo se encargara de sanar las heridas? Gracias por escuchar esta historia hasta el final.